Comencé a turno mañana. ¿Qué tal, Luciana? Estoy aquí con el padre Toto, Lorenzo de Bedia, que estuvo ayer en este encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, la primera aparición pública que decidió hacerla junto a curas villeros, curas de Opción por los Pobres, también un grupo de hermanas, y preguntarle, bueno, primeramente, Toto, ¿cómo la vio a la vicepresidenta? ¿Qué tal? La vi muy conmocionada todavía con esto que pasó, del atentado, pero al mismo tiempo muy serena y con mucha calidez, saludando, mirando a los ojos, mostrándose gustosa de estar con nosotros y también con la lucidez para poder reflexionar y hablar y decir las cosas que dijo. En esa reflexión estuvo el dato que aportó respecto de lo que ella cree que se rompió el pacto democrático que nos rige desde el 83. ¿Usted cree que esto es así? Y yo creo que hay mucho de verdad en eso, porque si bien el disenso estuvo siempre, había habido puntos de encuentro. Todos nos acordamos del encuentro del Pacto de Olivos, con las cosas buenas y malas y críticas que se pudieron haber hecho, pero siempre fue buscar diálogo, y así como eso muchas otras cuestiones donde hubo líderes importantes del país peleados o enemistados, pero nunca que se llegara a un hecho tan terrible como el intento de asesinato. Aquí nos escucha el padre Toto. Padre Toto, muchas gracias, un placer siempre escucharlo, compartir algunos momentos de reflexión, Gracias. algún intento de coherencia, de intentar y de comprender lo que está ocurriendo en estos momentos en la Argentina. ¿Le llegó a decir algo a Cristina? ¿Cristina le llegó a decir algo a usted que le haya quedado grabado de la jornada de ayer? Lo que me quedó grabado es, primero, lo que dijo públicamente, que muchos lo vieron y escucharon, y después más fuera de cámara, por así decir, o en el encuentro más cercano, así, informal, me llamó mucho la atención la cordialidad, la cercanía y el hecho de elegir, como ella dijo, estar con nosotros en su primera aparición pública. Yo creo que, además de que eso nos honra, es también una señal de que hay que partir desde los más pobres y hay que estar desde ellos, que yo creo que es lo que hoy más falta en todos los sectores políticos y también de otros ámbitos, la presencia entre la gente más humilde y desde allí partir para mejorar el país. ¿Qué está pasando con ese sector más humilde, con ese sector tan perjudicado, tan golpeado, principalmente con la inflación que hay en la Argentina? ¿Qué nos puede contar estando ahí en el territorio? Y la gente tiene unas necesidades muy grandes, les pega fuertemente la inflación, el aumento de precios, la falta de trabajo. Bueno, se sabe que los pobres viven de laburos que da la clase media, ¿no? Y al pegarle también fuerte a la clase media, esta crisis les llega a ellos. Si bien se ven puntos de algunas personas que a lo mejor empezaron a conseguir trabajo o a mejorar en algunos aspectos, todavía falta mucho. O sea que usted ve una leve mejoría. Se ve una leve mejoría, pero que no alcanza a ser expandida todavía, ¿no? Que no alcanza a la mayoría. Y también la gente sigue pidiendo una clase política y dirigente de todos los ámbitos que esté más cerca de los problemas cotidianos de la gente. ¿Le llegaron a Siento decir esto a que Cristina la gente ayer? necesita eso. Sí, de alguna manera se lo dijimos porque le hablamos de que nos ayude a pensar cómo es el país que se viene y qué respuesta se le va a dar a tanta gente con problemas de vivienda. Los barrios populares están explotados, van creciendo muchísimo, hace falta una integración sociourbana, así que ese es uno de los problemas. Y también el flagelo de la droga, ¿no? También el acompañamiento de los que más la padecen y por supuesto el combate de eso. ¿La ve como candidata al 2023 o esa idea quedó por ahí un poco alejada por la importancia que tenían las declaraciones que hizo ayer Cristina Fernández de Kirchner? Mira, ella, que yo sepa, nunca dijo que iba a ser candidata. Ayer dijo que ella ya fue 2 veces presidenta, no aspira mucho a cargos. O sea, ni sí ni no. Yo creo que hay que ver cómo sigue la política. Indudablemente es la líder más grande,
del pueblo argentino para mí, pero eso, si va a ser o no candidata, depende también de otros factores que, bueno, es lo que se tendrá que ver. Padre, ayer la vicepresidenta de la Nación se refirió también a una conversación que mantuvo con el Papa Francisco, en el que hablaron justamente los discursos de odio. El propio Francisco esta semana se estuvo refiriendo a ese tema y recién con Diego mencionaban el pacto democrático que se rompió, ese que a partir de 1983 se fue forjando. Lo que le pregunto es, ¿por qué le parece que surgen estos discursos de odio y por qué se rompen estos pactos que costaron mucho en la Argentina conseguir? ¿Qué le parece que hay en el fondo? Y yo creo que, como dijo el Papa Francisco, los discursos, las acciones violentas son precedidas por palabras violentas, que generan gestos y acciones violentas. ¿Y por qué se perdió, se rompió ese pacto? Y yo creo que son células que nunca se han ido del todo, y en algunos sectores minúsculos, quiero decir, y pensar, sigue estando ese odio, pero bueno, tenemos que ver como sociedad cómo lo dejamos de lado y cómo crecemos en ese pacto social del cual ella habló cuando empezó el camino a la vicepresidencia. Padre, ¿cómo explica, cómo entiende, qué piensa de esos sectores minoritarios, es cierto, de la política argentina, pero con mucho peso, con mucho poder, que no se expresaron, que no mostraron repudio por el atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner? Y yo creo que es una muestra más de cómo el odio puede más que pensar en el bien común y en el bien del pueblo, ¿no? Me parece que ese es el desafío, y la misma vicepresidenta dijo que hay que dialogar aún con los que piensan distintos. Yo creo que eso lo dice hacia adentro y hacia afuera del Frente de Todos. Y que además esa es la clave de la democracia, ¿no? Entender, comprender y aceptar que un otro tiene una manera diferente de ver una realidad y que hay que ser aceptada, conversada y en todo caso discutida. No hay que perder, ¿no?, de vista y de foco que es la democracia y cuánto nos ha costado construirla, padre. Por supuesto que sí. Ella misma habló de un suceso como antecedente de esto, que le había ocurrido a Hipólito Yrigoyen, nombró el comienzo de la democracia, que tuvo mucho que ver con el radicalismo, por eso ella no se refirió a solo el peronismo, sino a todo el arco político del país. Padre, le agradecemos siempre el contacto, el placer de escucharlo. Ya en su tono está esa paz que necesitamos y, como siempre, felicitaciones por el gran trabajo que hacen y le ponen el cuerpo a un sector muchas veces olvidado, marginado y que debe ser con mucha atención, cuidado y resguardado. Gracias. Muchas gracias por este espacio y que Dios los bendiga a todos. Gracias. El placer de poder conversar con otra mirada diferente, pero con una mirada del territorio, de lo que pasa en esos